Comencemos definiendo qué es una misa. Una misa es una composición musical hecha para el acompañamiento de la liturgia. Según el libro La música barroca de John Walter Hill, define la misa concertante veneciana típica de la década de 1670, la cual estaba constituida por Kyries, Gloria, Credo, Sanctus Bebe, pero esta no tenía agnus, ya que los motetes no litúrgicos y la música instrumental ocupaban todo el transcurso del tiempo, desde el ofertorio o consagración hasta el final de la misa. Como había sucedido en la capilla real de Luis XIV en Francia en torno al año de 1700, una misa concertante veneciana incluía tanto el Kyries y el Gloria, dejando el resto para los conciertos suntuosos resonantes. Hubo tres innovaciones principales en el estilo de la música sacra concertada en Italia, relacionada con estos conciertos durante el periodo comprendido entre 1680 y 1720. Primero es la introducción del estilo del concierto en las obras corales con acompañamiento de orquesta. La segunda es la alternancia de ritornelli con 2 o 3 periodos vocales, con o sin da capo, en movimiento o en obras para solistas sin acompañamiento de orquesta. La tercera característica es la secuencia estandarizada de aria recitativo, aria aleluya, en motetes para voz solista con acompañamiento de orquesta. Estas tres innovaciones se extendieron por Italia, tanto en el norte de Italia, en Venecia y Bolonia, y también por Roma y Nápoles. Fueron utilizadas por compositores de música religiosa de Italia, compositores de ópera serie italiana. Alrededor del año 1670, las partes instrumentales de la música concertante italiana tuvieron esencialmente el mismo carácter y contenido que las partes vocales, es decir, los instrumentos respondían antifonalmente a las voces. Esto quiere decir que las voces se duplicaban o se mezclaban en texturas contrapuntísticas o homofónicas. Los instrumentos, las figuras rítmicas y melódicas que estos hacían eran iguales que las voces. Pero a partir del año 1680 hubo movimientos u obras corales en las cuales las partes instrumentales u orquestales eran independientes en sus figuras rítmicas y melódicas de las partes vocales. Esto quiere decir que eran contrastantes en sí mismos. La misa es, fue y será una de esas raras formas que lograron conservar durante mucho tiempo ese estricto aspecto polifónico, sea por su ideología o pensamientos que se tenían en la iglesia, pero solo fue hasta el siglo XVI, siglo XVII, en que la misa, a diferencia de la misa gregoriana y la misa polifónica, ya el coro que estas ahí se ve acompañado por instrumentos o orquestas que acompañan a la voz, y estas hacían prácticamente la misma melodía de los cantantes, pero después surge un cambio en ella, ya sea bajo las influencias de la ópera o a diferencia de las edades del tiempo, ya más en lo clasicismo y romanticismo, en el que la orquesta iba por diferente lado de la voz, y ya la orquesta con un lenguaje más expresivo llegó a su máximo exponente, como es la misa en si menor de Bach, aunque Haydn y Mozart también compusieron alguna de este tipo de misa. A partir de ahí, entonces, el acompañamiento instrumental será más sistemático y llegará a la misa
concertante de los tiempos modernos, que solo se diferencia de la cantata y del oratorio por la ausencia del recitativo o del coral. Entonces, desde 1750 ya habría que hablar de misa de concierto, porque el sentimiento religioso se tiñe de teatralidad e incluso de carácter mundano, por así decirlo. Luego de eso podemos encontrar obras maestras como la Misa Solemnis de Beethoven. Podemos ver incluso la Misa de Gran de 1855 de Layas, la Misa de Igor Stravinsky de 1948 para coro mixto y doble quinteto de viento, ya que en ella rechazaba de forma sistemática los adornos y adopta más la declamación silábica. A continuación, un Agnus Dei o Cordero de Dios, titulado Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach. Bueno, compañeros, y ya para concluir, debemos recordar o tener presente que la misa concertante se dividió a la mitad, dejando dos grandes etapas, 1670 y 1680. La diferencia, ¿cuál es? Sencilla. En 1670, la misa concertante se podía decir que respondía atifonalmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente quiere decir que su parte instrumental iba unida de la mano con su parte vocal, es decir, hacían totalmente lo mismo. En otras palabras, pues tenían una similitud rítmico y melódicamente hablando, mientras que en 1680 la misa concertante sufre un cambio positivo, independizando su parte instrumental de su parte vocal. Aquí ya la parte vocal siempre empieza a aclamar el texto homofónica y silábicamente. Eso ha sido todo, compañeros. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.